no estás roto. Tu ser no está roto. Lo que sucede es que te piensas roto cuando a ti mismo te autoconvences de que no sirves, de que no puedes, de que no vales. ¿Alguna vez has pensado que no sirves? ¿Alguna vez has pensado que no vales? ¿Alguna vez has pensado que no puedes? Pues mala suerte, no es verdad. No es verdad. Sin embargo, lo que sí es verdad es que seguirás pensando eso mientras no estés en paz con la única función que has venido a hacer este mundo. Y tu única función en este mundo es sanarte y sanarnos creando. Creas a pesar de las circunstancias, creas a pesar de tu opinión política, creas a pesar de dónde vives, creas a pesar del equipo de fútbol que seas, creas a pesar de las opiniones, creencias y tendencias que tengas, creas todo el santo rato. Es lo único que haces, crear. Fijaros que esto que acabo de decir ahora son elementos individuales que de alguna manera nos egotizan, pero como formamos parte de un todo, estos elementos son tan poco trascendentales porque al formar parte del todo, en algún momento de la eternidad fuimos creados. Tú fuiste creada, tú fuiste creada, tú fuiste creada, tú fuiste creado. Por tanto, tu origen es creativo. Y esa es la única acción que vienes a hacer aquí, crear. Por tanto, crear es tu origen, crear es tu propósito y lo creado es tu legado. Por eso, de alguna manera, la vida debería ser un acto de entusiasmo. ¿Saben lo que significa entusiasmo? Entusiasmo, cuando los humanos definimos palabras, es por algo que ha sucedido y a eso tenemos que poner una etiqueta o un nombre. En el caso de entusiasmo, viene a ser cuando tu ser empieza a ser consciente de su expresión divina. De hecho, etimológicamente, entusiasmo significa Dios en mí. ¿Sí? Voy a intentar ir hacia aquí porque no voy a poder ir mucho más allá de decirte que vienes a crear, porque es el origen del origen. Por tanto, más atrás no puedo ir. Pero sí que lo puedo intentar expresar de una forma más trascendental. Entonces, eres un ser universal por ser hijo del universo, eres un ser consciente por ser hijo de la conciencia y por tanto eres creador por ser hijo del creador. Y eso es lo que significa entusiasmo, sentir a Dios en mí, el espíritu creador en mí. Sé que para muchas personas esto parece una locura, ¿sí? Pero si me dejáis 5 minutos antes de empezar a pensar que estoy loco, intentaré desarrollarlo. El otro día fue ayer, estuve con un grupo de personas que estamos aterrizando proyectos y una de las personas que le dije que por lo que había dicho la iba a utilizar de ejemplo, manifestó algo muy curioso. Y me dijo, Tony, tengo un problema, no sé odiar. No sé odiar. Claro, fíjate el movimiento. No sé si te has dado cuenta que tú solo puedes sentir o reconocer aquello que eres. Si no lo eres, ni lo puedes sentir, ni lo puedes reconocer. Pues esta chica ni podía sentir ni podía reconocer el odio porque no lo tenía. Pero lo más divertido de todo era su preocupación. Su preocupación era porque como ella no sentía odio, pensaba que podía llegar a enfermar por no sentirlo. Ojo con esto. Como no siento odio, a ver si enfermo por no sentirlo. Y todo eso viene por chascarrillos conscientes que dicen que cuando tú sientes algo, si no lo expresas, si no lo sacas, puedes llegar a enfermar. Y yo le dije, ya mujeres, que esta es la clave. Como no lo sientes, no lo puedes sacar, porque no está en ti.
saca lo otro que tengas, pero lo que no tienes. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Esto al día siguiente se me ocurrió, justo en ese momento, apareció mi hija y, y le dije a mi hija de hacer un reel. Y le pregunté a mi hija si conocía lo que era el odio y me dijo que no. Y le dije, entonces no sabes odiar y me dijo que no. Entonces tampoco mi hija no sabe lo que es porque aún no lo reconoce en ella. Bien, pues si le damos la vuelta, al igual que si tú no sientes y no reconoces lo que eres, no lo puedes manifestar, al darle la vuelta significa que puedes manifestar todo aquello que eres y solo puedes reconocer aquello que eres. ¿Sí? Pues el movimiento es sencillo. Si entusiasmo significa Dios en ti, significa que como solo puedes reconocer lo que eres, puedes reconocer que en ti, que eres Dios. Por tanto, eres Dios porque eres hijo de Dios. Y no estoy hablando del Dios de la Biblia ni de las melenas. Le pueden llamar conciencia, le pueden llamar universo, le pueden llamar como le dé la gana. Y como les he dicho, más al origen no puedo ir. Lo que sucede es que cuando expreso esto, seguramente, como decía antes, para muchas personas no es lógico. No sé si se han dado cuenta que la lógica no existe. ¿Alguien se ha dado cuenta que la lógica no existe alguna vez? Lo que sucede es que vivimos en base a la lógica. Por ejemplo, ¿alguna vez han pensado algo que era lógico y ha sucedido lo contrario? ¿No lo ven? La lógica no existe. Sin embargo, ¿verdad que siguen utilizando la lógica para tomar decisiones? ¿Cómo se pueden fiar de algo tan poco fiable? Que a veces sí y a veces no. Entonces, lo que sucede con la lógica es que algo sea lógico no significa que sea verdad. Que es algo parecido a lo que sucede con la ciencia. No sé si se han dado cuenta que algo no esté demostrado científicamente no significa que no sea verdad. Solo significa que no está demostrado científicamente. Sé que esto no es muy lógico, pero piensen hace 100 años o 120. La ciencia no podría demostrar la neurociencia o lo que ha descubierto la neurociencia porque hace 200 años no había los medios para la neurociencia. ¿Eso significa que solo tenemos cerebro desde hace 20 años que hay neurociencia? No, el cerebro hace lo mismo desde que existimos hace no sé cuántos mil años. Pues hay cosas que hoy en día aún no se pueden demostrar ni científicamente ni lógicamente, pero no significa que no sean verdad, solo que no se pueden demostrar. Pues es difícil poder demostrar que somos Dios. Científicamente es difícil, pero es lo que somos y lo puedes sentir. Y no hay mayor herramienta de medición que lo que tú puedas sentir. Entonces os invito a que no intentéis entender lo que os estoy diciendo, sino que lo intentéis comprender. Comprender es un acto de empezar a recordar quién eres sin saber muy bien quién eres. Y en ese movimiento no intentas entender lo que está sucediendo, sino que lo único que haces es comprender lo que está sucediendo, aunque no sabes ni a dónde vas ni a lo que te lleva. Por tanto, la comprensión no es nada más que un acto de recuerdo de tu conciencia. Y por eso no puede ser entendida, sino solo comprendida. Imaginaros que esto es el universo, ¿vale? ¿Sí? ¿Cómo te dibujarías tú aquí dentro? A nivel de medidas, ¿eh? Un punto. Y un punto es mucho, ¿eh? ¿Vale? Pues tú te imaginas que este puntito puede comprender esto. Es imposible. Pues les aseguro que lo intentamos todos los días. Todos los días estamos intentando entender esto. Y por qué sucede, y por qué pasa, es que yo no lo entiendo, pero es que esto tiene que tener algún origen, de dónde viene, que no lo vamos a conseguir. No lo sigáis intentando, que no lo vamos a conseguir. ¿Sí? Pero ese es el problema, que en lugar de comprender, lo intentamos. De hecho, intentarlo podríamos decir que es intentar avanzar hacia un lugar sin soltar el lugar en el que estás. Por eso nunca funciona. Porque no sueltas donde estás. Entonces tú cuando intentas algo, lo intentas desde aquí, por todo el background que tienes, y dices, esto así no puede ser, tengo que intentar hacer otra cosa. El intento va a suceder en el futuro, por tanto vienes del pasado, vas hacia el futuro,
Y claro, como ya saben, solo existe el presente. En el único momento en el que se puede materializar aquello que intentas es en el presente, pero como la expectativa está en el futuro, nunca llega. Nunca llega. O sea, el intento lo único que hace constantemente es puentear el presente. Por eso, si quieres, llámale intentar algo sin estar seguro de ello. Claro, porque en el presente no estás sintiendo aquello que tienes que hacer. Solo estás proyectando en el futuro lo que debería ser. Como el futuro no existe, nunca lo alcanzarás y por eso siempre lo intentarás. ¿Qué haces? Lo veremos luego. ¿Vale? Y es que justo se me ha venido una idea un poquito cutre para explicarlo. Sería como que tú cuando te levantas por las mañanas tienes la nevera medio llena y dices, ¿sabes qué? Me gustaría tener la nevera más llena. Pero luego dices, bueno, tampoco, a ver si voy intentando tener la nevera más llena, se me vacía lo que tengo y total, más o menos yo ya puedo ir comiendo con los ingredientes que tengo en esta nevera, así que mejor vale la nevera medio vacía que entera. ¿Sí? Entonces, la forma de no intentar algo es crear algo, porque intentar es un pensamiento, crear es una acción. Pero para avanzar en el intento, eh, es que es muy divertido lo del intento. Aprovechando que estamos en un cine, vamos a hacer un tráiler del intento. ¿Sí? Entonces, eh, ¿alguna vez, que levante la mano, alguna vez alguien que haya intentado algo? Ahora que mantenga la mano arriba el que lo haya intentado y no lo haya conseguido. Vale, veo que la cosa sigue igual, más o menos. Eh, pues al final lo voy a hacer a dedocracia, porque pensaba que me quedarían dos o tres, pero veo que no, que estamos peor de lo que me pensaba. Así que lo voy a hacer a dedocracia. El tema al final es comprender, el tema es comprender que cuando tú intentas algo, se queda siempre en el intento de intentarlo. Por tanto, no lo vamos a conseguir. Y lo vamos a ver ahora. Van a ver que intentar es lo mismo que no hacer nada. ¿Sí? Pues dos voluntarios, no sé. Tú misma ya que has dicho algo, por favor, salga al escenario. Y mira, ese chico que levanta la mano, por favor, salga al escenario. No os voy a pedir un aplauso porque no lo habéis ganado todavía. ¿Vale? Cuando os lo ganéis, os voy a dar el aplauso. Ya me aparto. ¿Vuestro nombre? Michael. ¿Y tú? Marta. Marta y Michael. Vale. ¿Os podéis poner enfrente? Vais a hacer un tráiler del intento. ¿Sí? A la de tres vais a hacer lo que yo os pida. Uy, 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 uy. ¿Veis? Ese venga ya es el pensamiento y la ilusión. Es decir, ojo, ojo, a ver si aquí va a tocar un tema que no tiene que tocar mentalmente y la hemos liado. Esto justamente es lo que hace que el intento no funcione. Porque cuando yo voy a hacer una acción, lo primero que pienso es también los peros que puede tener esa acción final. Y entonces no acciono. ¿Sí? Dicho esto, el intento es... Bueno, de momento no lo intentéis. Quiero que os deis un abrazo. ¿Cómo lo veis esto? ¿Es posible? Bien. ¿Veis algún problema aquí? Vale, ya está. ¿Os está gustando? Bien. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Sí? Michael y Marta, ¿no? Sí. Venga. Quiero que intentéis daros un abrazo. ¿Lo ves como intentar es no hacer nada? Pues eso. Pues esa era la gracia del invento. Entonces, es una demostración súper simple de que cuando intentas hacer algo empiezas así, uy, ¿cómo se hace? Y me quedo igual. Entonces, el intento no lleva acción, lleva pensamiento. Por eso nunca se alcanza. Ya que estáis aquí, luego os genotipo a los dos, ya que habéis salido, si os parece, ¿vale? ¿Nos podrías contar algún intento que has intentado y no lo has conseguido? Sí, intenté, bueno, formar una escuela de impresión 3D y diseño 3D online para hacer cursos Ujú, y, bueno, enseñar a la gente a dominar esa tecnología y me esforcé mucho en hacerlo, ujú, me esforcé mucho con ayuda de mi pareja también para conseguirlo y por mucho que me esforcé en hacerlo, llegó un momento que me desgasté ujú. y entonces lo abandoné. Entonces sentí que fue un intento fallido. Vale. ¿De dónde nació esa necesidad o esa idea de montar esa escuela? Principalmente, mira, mi principal motivación era ayudar a la gente, Ujú, principalmente, y luego pues tener un trabajo estable y que yo fuera mi propio jefe. Y poder cuidar a mis familiares y ganar mucho dinero. Bueno,
esa ilusión que uno tiene, ¿no? Con el online, que parece que va a funcionar todo. ¿Eso quiere decir que en algún momento tú no tenías el dinero suficiente y no ayudabas lo suficiente y no eras tu jefe lo suficiente? Puede ser. Sí, ¿Sí? sí. Vale. Tiene lógica. Tiene lógica, ¿no? ¿Has visto? Vale. Ahora, de momento, vamos, luego seguiré con esto. Marta, ¿tú qué has intentado? Y lo has conseguido. Y no he conseguido. Pues intenté salvar un matrimonio Mm, y no lo conseguí. perfecto. En base a lo que le he preguntado a él, ¿significa que ese matrimonio no estaba siendo suficientemente matrimonio? No, sí era un matrimonio, pero probablemente yo no estaba contenta con eso. Vale. ¿Os habéis dado cuenta de en los dos cuál es el origen del intento? ¿No? Ese es el final. No. En su caso era, no soy suficiente jefe, no ayudo lo suficiente y quiero más dinero, lo cual significa que no tengo el dinero que me gustaría tener, ni la libertad que quiero tener. Eso se llama carencia. Y en su caso el matrimonio no era como debería ser, con lo cual ese matrimonio podríamos decir, para hacerlo redondo, que era un matrimonio carente desde el punto de vista de que no estaba siéndolo como a mí me gustaría que fuera. ¿Correcto? Pues el intento nunca va a funcionar porque nace de una carencia. ¿Sí? Luego seguiré con el geniotipo, pero me habéis ayudado mucho, ¿vale? Gracias. Luego os doy el sobre, ¿vale? Luego ya. Bien, bien. El tráiler del intento lo que nos enseña es que de alguna manera yo me siento insuficiente o me siento carente. Y entonces empiezo a pensar que algo debería mejorar. ¿Qué es lo que sucede? Que como eres un ser consciente y eres Dios, hombre, la conciencia no es tonta. Dice, ¿cómo puede ser que haya un Dios insuficiente? No tiene mucho sentido. Tú en lugar de sentir eso, lo percibes a tu manera, que es a través del ego. Y el ego empieza a crear, a través de ese sistema de pensamientos, empieza a crear un universo paralelo de ti. O sea, hay muchos tis en universos paralelos, donde empiezas a colocar tus expectativas de lo que acabaría siendo si tú en ese futuro generas el contexto que anhelas para que ese intento que estás haciendo ahora se dé. ¿Sí? Hasta que llega un momento en el que tienes ese contexto universal donde dices, esta es la versión de mí que yo quiero. Y cuando intentas ir para allá, aparece un mantra del ego. Yo no sé si saben que el number one en hacer mantras es el ego. Normalmente estaremos de acuerdo que un mantra es repetirse algo, que se vaya repitiendo algo hasta que tú de alguna manera lo acabas integrando. ¿Alguna vez han repetido mucho una cosa? ¿Sí? ¿No? ¿Verdad que no? Pocas veces no pasa eso. Pues ven, el ego es el número uno del mantra. El ego siempre hace lo mismo. Una cosa que a nivel consciente funciona, lo paso a mi terreno y te piensas que eso es lo correcto. Por ejemplo, un mantra. ¿Sí? Dijéramos que a nivel mental eso se llama obsesión o TOC. Bien. Pues el mantra del ego, cuando tú ya has visto ese ser universal completo en el futuro que vas a empezar el intento, se llama Easy. ¿Y alguna vez han tenido el mantra del Easy? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? Easy. Es curioso, porque yo que sepa no somos Homo Easy Sapiens. No somos. Se considera un Homo Easy Sapiens a partir de 100 Isis. ¿Alguien ha hecho más de 100 Isis en su vida? Sí, ostras, vale. Pues no somos ni Homo Easy Sapiens ni Homo Intentators. No somos. No hemos venido a este mundo a intentar nada. De hecho, os planteo una idea. ¿Tú te imaginas que la vida te da una vida y tú de mientras intentas tenerla? ¿O intentas vivirla? No tiene mucho sentido. Pues de la misma manera no tiene sentido que tú intentes hacer algo, porque como habéis visto, lo único que hay era un vacío, no había nada más. Y eso duele mucho. Si seguimos con el tráiler del intento, esto duele mucho, porque al final lo que no somos conscientes es que cada vez que intentas algo, si fueras consciente de lo que estás intentando, es un pellizco de la conciencia para decirte,
que no crees suficientemente en ti. O sea, cada vez que lo intentas es un afloramiento de la desconfianza que tienes hacia ti mismo y hacia tu ser. Y lo vamos a ver de tres maneras, ¿sí? La primera es que yo ahora lo que tengo no es suficiente y por tanto quiero ir hacia algo suficiente. Por tanto, yo soy el que creo ese futuro en el que yo soy suficiente. ¿Sí? Pero en ese momento aparece el easy. Pero lo que no te estás dando cuenta aquí es que lo que hay es un dolor enorme, porque el que está desconfiando de ti eres ti mismo. O sea, ni confías en lo que tienes en el presente, ni confías en lo que tú mismo eres capaz de crear para el futuro. Estás empezando a ponerte en un callejón sin salida. Porque si tú mismo no crees en ti mismo, ¿quién va a creer en ti? ¿Tú te imaginas ser capaz de crear algo mejor para ti y desconfiar que eso mejor para ti no se va a dar? ¿Que es mejor quedarte con la nevera medio llena? ¿Tú te imaginas qué dolor consciente es eso? No sé si se han dado cuenta que eso se llama incoherencia. Y no sé si se han dado cuenta que el ser humano vive en permanente incoherencia. ¿Alguna vez alguno de ustedes han sido incoherentes con alguno de sus valores? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien ha sido coherente 100% siempre con sus valores? Entonces, ¿por qué los tienen? Si tarde o temprano le van a fallar a sus valores. Pero claro, yo tengo unos valores, como decía Groucho Marx, hasta que necesito otros. Por tanto, ¿para qué los tienes? Somos incoherentes. ¿Saben dónde se ve la máxima incoherencia? ¿Alguna vez alguien ha sido incoherente con sus valores por el dinero? Por ejemplo, trabajo de algo que no soporto, no me hace feliz y yo he venido a ser feliz, pero trabajo por eso. Vivimos en una incoherencia, llámale neurosis, pero llámale como quieras, pero así nos va. Pero tengo muchos valores, tengo muchas creencias y muchos ideales. Hasta que los tenga que pervertir. ¿Sí? Entonces, si las vas a pervertir en algún momento, pervértelos ya. Y permítete ser libre de esos valores. Pero claro, eso es muy incoherente y no es lógico. ¿Sí? Entonces, primero tenemos esta parte. En la segunda parte del tráiler del intento, ¿no? Sí. Es peor. Porque en ese movimiento que tú te desconfías de ti, se da por ti. Es decir, tú eres un ser insuficiente. ¿Sí? Por eso estás intentando ser suficiente. Claro, como hemos dicho antes, la conciencia no es tonta y tú tampoco. Yo te pregunto, ¿tú te fiarías de un ser insuficiente? Pues ¿cómo te vas a fiar de ti? Por eso no funciona nunca. Como yo estoy siendo insuficiente, pues no compro lo que me está vendiendo el insuficiente. Por eso nunca lo conseguimos. Porque el intento siempre nace de la insuficiencia. Siempre. Entonces, al igual que si vas por la calle y no le comprarías nada a ningún insuficiente, pues a ti tampoco. Y si seguimos avanzando en el tráiler, veremos que llegamos al tercer estadio, que para mí es el más doloroso de todos, que es cuando voluntariamente eliges seguir con la nevera medio llena. Dijéramos que llega un momento, ¿cómo se llama? Crisis existencial, como si la existencia tuviera crisis. Más bien es crisis pensamental, pero le llamamos existencial, donde dices, mira, yo no puedo más. Esto no puede seguir así. Como he dicho antes, nuestra conciencia nota que algo no funciona, que algo griñola, ¿cómo se diría en castellano? Que algo chirría, sí, y dice, yo ya no puedo seguir así. Entonces empiezas desde tu patrón de pensamientos a empezar a generar ese universo donde consigues el paraíso de la plenitud, el oasis consciente, vamos, la mejor versión de ti. Y cuando tienes esa mejor versión de ti, donde dices, aquí lo voy a petar, aquí sí que sí, aquí voy a por ello. Bueno, pero esto lo voy a hacer el año que viene. Lo voy a hacer el año que viene porque justamente me ha tocado cuidar a mi padre este año
y no, este año no me va bien. Sí, lo tengo, ¿eh? Lo tengo, lo voy a hacer, te juro que lo voy a hacer, pero espera, que me faltan 2 años para que acabo de pagar no sé qué y allí empiezo. El otro día estaba con una persona, esto es verídico, haciéndole un mapa del geniotipo, y le tocó heredar la empresa de su padre, y toda la vida había sido preparada para quedarse la empresa de su padre, a estudiar administración porque su padre se lo dijo. Adivinen qué, odiaba la administración, y llega el momento en que su padre ya no está y hereda la empresa. Crisis, depresión, psicólogos, tal y cual, hasta que hace sesión conmigo, cuando le digo por dónde van los tiros, sí, 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 sí. Me has confirmado todo lo que yo tengo pensado hacer dentro de 7 años. Literal. Digo, ¿cómo dentro de 7 años? Le dice, sí, porque mira, he pensado que mientras que arreglo esto, esto y lo otro, tal, y más o menos creo que en 7 años lo tengo arreglado. Y yo, que soy un poco mala persona, le digo, ¿y por qué no puede ser el mes que viene? Y me dice, hombre, no lo había pensado así, pero quizás 7 años no, pero a lo mejor en 2 lo puedo hacer. Digo, ¿de qué va la cosa? Entonces me lo empieza a explicar. Y me dice, no, yo soy la hermana de no sé cuántos hermanos y todos mis hermanos ninguno quiere dirigir la empresa porque ese marrón no lo quieren. Entonces me lo tengo que comer yo, no sé qué, no sé cuántos. Digo, ¿te puedo dar una solución? Y dice, sí, 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 sí. Digo, vas mañana y dices a tus hermanos en la junta de accionistas. Digo, porque supongo que ganáis bien. Dice, sí, sí, ganamos muy bien. Digo, perfecto. A partir de mañana pongo un CEO que nos va a costar 10.000 pavos al mes y yo voy a hacer como vosotros. Porque no quiero este marrón. Hombre, visto así, no da tan difícil. Claro, tendrá sus matices. Pero entre 7 años y un mes, 2, un año, hay un mundo, ¿eh? Mientras eso, ella estaba de psicólogos y de psiquiatras empastillándose. Entonces, la procrastinación es la extensión del intento. Y por supuesto, la capa del ego, que es la que menos vemos. Siempre el ego lleva un par de capas para hacer un truco por aquí, un truco por allá, pues la procrastinación es uno de los trucos y no lo solemos ver. Y fijaros qué doloroso es eso. Es decir, yo me he visto pleno, me he visto feliz y me he visto lleno y voluntariamente elijo seguir donde estoy. Es decir, que de forma consciente elijo seguir siendo insuficiente. ¿Alguna vez, desde ese punto de vista, siendo insuficientes, han sentido el entusiasmo en ustedes? Lo voy a decir al revés. ¿Alguna vez han sentido entusiasmo en su vida? ¿Se han sentido a ver un poco de manos aquí? ¿Algo bueno? Bueno, menos mal. Pues bien. ¿Y alguna vez, mientras que han sentido el entusiasmo, han sentido un easy? ¿También han sentido entusiasmo easy? Sí, ahí tenemos. Ahí a menos. Bueno. Pues ¿cómo vais a reconocer a vuestro Dios en estado de easy? O en estado de insuficiencia, es imposible que sintáis el entusiasmo. Por eso insisto que la vida debería ser un acto creativo, porque no somos conscientes que la creatividad nos hace libres. Solo tú puedes crear tu libertad. En cambio, también puedes pensar la libertad. ¿Alguna vez han intentado ser libres? ¿Ya han pensado ser libres? Pues resulta que si en lugar de pensar ser libres, intentáramos crear nuestra libertad, todo sería más sencillo. Y por eso tenemos ese poder creativo. Pero claro, sucede que antes me he puesto en un callejón sin salida. Porque fíjate, si no soy capaz de reconocer el estadio de entusiasmo en mí porque estoy en carencia, en el fondo lo que estoy manifestando es un absoluto y una absoluta desconfianza hacia todo. Hacia mí, hacia el universo, hacia quien me dio la vida, hacia todo. Te estás poniendo en un callejón sin salida. Te estás haciendo un harakiri vital. Yo no sé si se han dado cuenta que aunque ustedes... Voy a hacerlo al revés. ¿Alguien de aquí es madre o padre? Muy bien. ¿Alguna vez se han enfadado con sus hijos o hijas? Sí, se ríen y todo, ¿eh? Esto solo lo sabemos los padres. Luego están los que no son padres y dicen, yo cuando sea padre no me enfadaré nunca.
Ya te digo, cuando estás a las 5 de la mañana sin dormir 6 días y te enfadas, ya te lo digo yo. ¿Alguna vez no han dormido por sus hijos? Bueno, ¿quién ha dicho que era padre o madre? Tú, tú también. ¿Alguna vez habéis dejado de confiar en vuestros hijos? ¿Alguien ha dejado de confiar en sus hijos? Oh, hay personas que han dejado de confiar en sus hijos. Qué bueno. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Es la primera vez que me sucede. Uy, no sé si entrar ahí, ¿eh? Ahora. No, pero es maravilloso. Luego atenderemos eso, ¿vale? Pero ahora intentaba poner un ejemplo desde... A ver, hay que tener en cuenta que el problema del ser humano es que no conoce el amor, conoce la imagen del amor. Y lo más cercano al amor que tenemos suele ser nuestro hijo, que tampoco es real, pero se parece más que el de pareja. Básicamente porque parejas puedes tener varias, un hijo pues te lo comes toda la vida. ¿Sí? Lo habitual, ¿veis cómo la lógica no existe? Lo habitual es que aunque tu hijo te las haga de todos los colores, tú sigas teniendo esperanzas en tu hijo, ¿vale? Esto era un símil, insisto, desde el punto de vista para que la mente y el ego lo puedan entender, pero luego atenderemos eso, de que aunque tú no confíes en ti, el que te ha creado a ti sigue confiando en ti. Básicamente porque eres su prolongación. Entonces es tu carencia hacia ti mismo la que te hace insuficiente y la que te hace roto. Pero el que te ha creado no te ve roto. Solo es que tú te piensas roto. Por tanto, aunque tú hayas dejado de confiar en ti, el que te ha creado nunca ha dejado de confiar en ti. Solo que no estés recordando que formas parte del todo. ¿Sí? En base a eso, y ahora ya iremos a geniotipar, de alguna manera sucede que si tú no empiezas a confiar en algo, solo tienes dos salidas. Una, intentarlo. Que como hemos visto, intentarlo es no confiar en ti ni confiar en el que confía en ti. Porque en el movimiento de intentarlo, yo no dejo que la vida me sorprenda, lo controlo. Por lo tanto, no estoy confiando en la vida. Y la segunda cosa que te queda es volver a tu origen, recordar quién eres, coger tu facilidad creativa y crear aquello que solo tú puedes crear y estás diseñado para crear. Y ahí es donde empieza la libertad. Lo que sucede también es que hay una forma creativa que la usamos todos los días sin parar constantemente. ¿Saben cuál es? El pensamiento. Los pensamientos son constantemente creaciones y estamos creando. Dicen que tenemos 90 y pico mil pensamientos al día. Bueno, no lo sé. Pero esto no para. Básicamente porque la mente está creada para pensar como el pulmón para respirar. Por tanto, la mente nunca va a parar de crear pensamientos. El problema es que cuando no eres consciente de esto, creas, pero normalmente creas hacia un lado, que es incomodidad, juicio. ¿Alguna vez han juzgado a alguien? Sí. Que levante la mano alguien que no haya juzgado nunca. Ya está funcionando, menos mal. Vale, 100% de efectividad. Pues al igual que tú creas para juzgar, no eres consciente de que también creas para juzgar a ti mismo. Eres la primera persona a la que juzgas todo el rato. Cuando te piensas que no eres suficiente, te estás juzgando. Y eso es utilizar tu capacidad creativa en negativo. En cambio, puedes utilizar tu capacidad creativa en positivo. Y ahí es cuando eres capaz de hacer magia. Porque te das cuenta que no hay límites. Y ahí es cuando se da el milagro. Un milagro no tiene nada que ver con que de aquí detrás salgan peces, sino un milagro es cuando tú consigues cambiar un pensamiento que estás generando creatividad destructiva por creatividad constructiva. Ahí es cuando te das cuenta que el ego destruye y el amor construye. Pero los dos son un acto de creatividad. Pues en el momento que elijas ser libre, lo único que tienes que hacer es ir a favor de tu capacidad creativa, que es innata y que viene en tu origen. En este ratito lo único que he intentado es que se den cuenta que vienen a crear. No sé si ha quedado claro, ¿vale? Y para eso es para lo que sirve conocer tu geniotipo. El geniotipo lo que mide es la capacidad creativa. El talento es la suma de varias cosas, entre ellas la capacidad creativa, ¿vale?
Así que vamos a genotipar a dos personas. Bien, este es el mapa del geniotipo. El mapa del geniotipo lo que mide son las capacidades creativas. Por tanto, aquello que de forma innata tienes facilidad para crear. Yo siempre que empiezo un mapa hago la misma pregunta, que es, ¿a ti te gustaría conocer tu geniotipo por autoconocimiento solo, porque hay algo en tu vida que no te cuadra o porque quieres un cambio? Las tres cosas ya. Venimos por el pack completo, ¿no? Sí. Muy bien. Pues el genotipo se divide en tres partes, que son las capacidades perceptivas, las simétricas y las pragmáticas. ¿Vale? Entonces siempre empezamos por las pragmáticas. Voy a ir un poco al grano. No voy a extenderme porque si no, no acabaríamos nunca. Bueno, eres una persona con unos estudios intelectuales importantes. Pentágono es el genotipo de las capacidades disociativas. Eso significa que A, o tienes estudios importantes, o dos, eres muy curiosa y te gusta aprender. ¿Qué es el problema? Que debido al resto de habilidades que tienes, tus estudios dan igual. Por tanto, como mucho te puedes columpiar en tus estudios, pero tus estudios no son tu propósito, o por lo menos no el 100% de él. Esto se ve muy fácil, siempre pongo un ejemplo muy evidente, que es el del Mario Alonso Puig. Casi todos lo hemos conocido por divulgador y no por médico, con lo cual ese hombre su propósito no ejerce de lo que estudió. Se columpia en lo que estudió, pero nadie lo va a encontrar en la seguridad social de lunes a viernes. ¿Vale? En cambio, se columpia en los estudios para hacer divulgación consciente, pero no ejerce de médico. ¿Se entiende esto? Pues en tu caso igual. ¿Vale? Tienes un 75% encuadrado, que son las capacidades miméticas, que es la capacidad de repetir procesos. Por tanto, todo lo que estaría relacionado con el campo administrativo se te puede dar muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Que como tienes tanto elipse, como te dedicas a hacer todos los días lo mismo, vas a aburrirte un poquito con el tiempo. Por tanto, este campo administrativo tienes facilidad para ello, pero tu propósito no es esta idea que te pegó todo el día haciendo tareas administrativas. En cambio, el mundo de la empresa sí que es importante. Y ya veremos cómo lo colocamos. Y esto de aquí serían leyes. Tendrías facilidad para las leyes, pero no vienes a dedicarte a hacer leyes, ¿vale? Y esto de aquí sería el campo, entre otras cosas, de la naturaleza, de la educación. Bueno, ya veremos, pero lo que sí que está claro que podáis tener cierta atracción para la naturaleza, pero tanto como ser Marta la campesina, pues no va por ahí la cosa. ¿Sí? Tienes un 80% en elipse, que son las capacidades artísticas. De todas las capacidades, las únicas que son artistas es esta, ¿vale? Un 80%, lo cual quiere decir que no eres artista, pero que el arte es imprescindible para tu propósito. Muy imprescindible. Según veo aquí, tendrías que tener facilidad para todo lo que es el campo de la escritura, para todo lo que es el campo de la imagen, vídeo, fotografía, sonido, actoring y todo lo que estaría relacionado con el campo del cuerpo. Llámalo deporte, llámalo yoga, llámalo pilates. ¿De estas te cuadra alguna? Todas. Vamos bien. Pues eso, ni vienes a ser nada de ninguna de esas artes, pero esas artes son imprescindibles para alcanzar. Es decir, es el vehículo. A mí me gusta dibujar, como veis, soy un artista, pero no soy pintor. Pero sí que utilizo esto, utilizo la música para alcanzar un objetivo. Pues va por ahí. Esto de aquí serían ingenierías creativas, con lo cual lo que hacer páginas web y ese tipo de cosas se te pueden dar bien, pero no es tu propósito. Esto sería el campo de la arquitectura. Tienes facilidad para esquematizar y conceptualizar, pero tanto como la arquitectura no. Y esto de aquí sería el campo de la mecánica de coches. No va por ahí. En cambio, eso también podría ser interiorismo. Bueno, puedes tener buen gusto, pero tanto como interiorista, no. Vale, esto lo dejamos para el final. Ponemos aquí el triángulo, ¿vale? Triángulo, cuando está con pentágono y con elipse, si te diera por el branding o el marketing, se te daría muy bien. Y como tienes cuadrado, pues jefa de marketing, jefa de branding o todo lo que está relacionado con ese campo. ¿Te dedicas a eso? Vale. Pues no vienes a hacer eso, ¿ok? Entonces, no vienes a hacer eso por culpa de este de aquí y de este de aquí, ¿vale? Pero todo eso está. En cambio, lo que vienes a vender es otra cosa, ¿vale? Si te dedicas a vender cosas pragmáticas, es decir, ruedas de coche o marcas, o sea, todo lo que está relacionado con el mundo más empresarial logístico, no, te vas a llegar a aburrir. Ahora te pregunto, si no tuvieras 93 en triángulo, no te lo preguntaría, pero como tienes 93 y esto no es lo normal, normalmente triángulo es el genotipo que menos sale, o sea, son las rara avis, triángulo, por eso te lo pregunto. De forma natural, tú lo que es vender hacia los demás, bien, pero venderte a ti, o sea, cobrar cero, ¿no? No sabes cobrar, vale.
Pues eso, ¿cómo te vas a ir a vender si no te sabes vender tú? Entonces, vamos mal. Sería una venta impostada. Cuando vendo por los otros lo puedo hacer durante un tiempo, hasta que esto ya no me llena, empiezo a sentir el vacío, porque esa venta no es esencial, es material. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vendes? Vendes infinito. ¿Qué es infinito? Es el genotipo de las capacidades analógicas intuitivas, por tanto, todo lo que está relacionado con el campo del acompañamiento. Así que, Marta, sí o sí vienes a este mundo a acompañar, y de eso no te vas a librar nunca, jamás. ¿Vale? Luego ya veremos cómo acompañas, porque tienes facilidad para la psicología, también tienes mucha facilidad para la psicoterapia, tienes facilidad para el campo de recursos humanos y selección de personal. De momento, lo que vemos es que tienes mucha facilidad para vender, pero ¿qué es lo que vendes? Y que se entienda esto, conciencia. Por tanto, vender conciencia significa que eres una excelente mentora. Así que todo lo que sea hacer divulgación y charlas se te va a dar muy bien. Pero ¿hacia qué tipo de charlas vamos? Vamos hacia las charlas de Sagitario con Leo. Así que eres una excelente empoderadora, sabes ver lo bueno de los demás y esto es lo que llevas a la empresa. Eres una excelente coach ontológica que puedes decir a las empresas y sobre todo a los que son los CEOs, a los líderes de las empresas, en qué son buenos, qué es lo que tienen que cambiar de las empresas y cómo tienen que empezar a enfocar su liderazgo. ¿Te va sonando esto? Bien. Esto de momento lo dejamos aquí. Vamos a rombo. El rombo está relacionado con el campo de las brujis, 85%. ¿Vale? Bastante bruji. Pero para dejarlo aquí, básicamente rombo es la intuición pura. Claro, ya te ha salido 2 veces la intuición. Por tanto, la intuición es tu máxima habilidad. Y como ya sabemos en los colegios, intuición poca. ¿Vale? Pues tú vienes a este mundo a intuir. ¿Qué es lo que sucede? Que como tienes también tantas capacidades pragmáticas, la vida nos... Y dale que te pego. La vida nos lleva para aquí. Es que como soy diestro, yo creo que es por eso. La vida te lleva hacia aquí, pero todo tu potencial está en la intuición. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto nos indica algo muy bonito. Y es que primero vienes a acompañar temas relacionados con el trauma y trauma relativamente importante, que no vamos a tocarlos ahora. Pero también significa que tu forma de acompañar tiene que ver con las ciencias energéticas y con los campos holísticos. Por tanto, numerología, cábala, astrología, todo eso se te puede dar muy bien. Estás poniendo una cara rara. ¿También haces eso? No, pero llevo un tiempo que es cierto que me interesa y hay gente en mi familia que sí que se dedica. Perfecto. Pues eso también. Y también tienes facilidad para lo holístico, sobre todo el yoga, el pilates y todo eso, lo que está relacionado con el cuerpo y la nutrición. ¿Vale? Pero que no vienes a hacer nada de todo eso. Para eso tienes facilidad. Esas son técnicas que tú puedes aplicar. Y ahora viene el círculo. Aunque aquí marque un 35%, no me lo creo. Por tanto, te pregunto, aunque con el tiempo hayas aprendido de forma natural, ¿van primero los demás antes que tú? Depende de a partir de qué momento de mi vida. Vale. Hasta cierto momento de mi vida sí, Por eso. ahora ya no tanto. Lo que te decía, que has aprendido a que no sea así, pero de forma natural te salía eso. El tema de dar más que recibir también te salía por eso lo de cobrar mal. ¿Vale? Por lo tanto, tienes un circulazo. Resumiendo, que cuando hay círculo vienes a transformar. ¿Vale? Entonces, básicamente y muy resumido, hacia donde llevamos, es que la autoestima la tenemos patatín, patatín, chimpum. Por tanto, esa autoestima estará así mientras que tú no crees un proyecto que nazca de tu corazón para transformar al resto de seres humanos, basado en tu propia forma de acompañar, que es una mezcla de técnicas holísticas e intelectuales, pero todas energéticas. Esa forma de acompañar tiene que ser aterrizada en un libro, que es el Capricornio, y cuando tú aterrices esa forma de acompañar en un libro es cuando tú empiezas a hacer divulgación consciente dentro del campo de la empresa para empoderar CEOs y las personas que trabajan allá. Entonces, el mundo ontológico, el mundo del talento, el mundo del empoderamiento y de la divulgación dentro del campo de las empresas y fuera del campo de las empresas está muy, muy en tu propósito. Incluso puedes ayudar a acompañar a las personas a aterrizar sus proyectos o que estas empresas puedan aterrizar sus proyectos y ahí es cuando tu marketing no es tanto para vender, sino como para aterrizar. Así muy resumido es esto. ¿Te cuadra algo? ¿Todo? Bueno, muchas gracias. Bien, pues ya está. A por ello. Por cierto, como tienes el círculo, tendrán que ser siempre, como te digo, no vender ruedas, sino dedicarte a que lo que estés haciendo tenga una propuesta consciente y transformadora. Como no aporte transformación o amor al mundo, no. Vale, eso es muy importante. Vale, y ahora vamos con Miquel, ¿era? Michael. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el geniotipo y la astrología? Hacer patrones psicométricos de astrología, pero ni idea de astrología. Por eso me da igual la posición en la que estén,
Si están en la casa 10, en el Mercurio retrógrado, es que no tengo ni idea. Sencillamente son patrones psicométricos que dependiendo del genotipo varían lo que aportan. Punto, chimpún. ¿Sí? Vale. Venga, empezamos, Michael. Bueno, en tu caso esa información, te digo que me acuerdo mucho, pero algo de una escuela. Vale, tienes pentágono. Pentágono es lo que he dicho antes, todo lo relacionado con el campo de los estudios y los estudios importantes, pero debido al resto de genotipos que tienes, esos estudios siempre estarán en un segundo nivel, ¿vale? Entonces, tienes un mapa muy parecido al de ella. Así que bien, estudios pueden estar ahí. Básicamente, cuando hay tanto pentágono y bastante rectángulo y Capricornio, es todo lo que está relacionado con las ingenierías, ¿vale? Con las medicinas no llegaríamos porque medicinas es a partir de un 80%. Pero sí que las ingenierías, ¿vale?, están relacionadas con Capricornio. Capricornio es el rey de la metodología, de las estructuras. Entonces, todo lo que sea la parte estructural, por ejemplo, una ingeniería arquitectónica, una ingeniería informática o incluso generar partituras, todo lo que sea poner las bases es algo que se te puede dar muy bien, ¿vale? Pero todo eso no está en tu propósito. Es parte, pero no el todo. El mundo de las empresas ya lo puedes ir dejando, ¿vale? Entonces, cógete de alguien que te haga la renta que sepa, porque como te la hagas tú, vas mal. ¿Sí? De hecho, puedes llegar a sufrir, estar haciendo la renta y te puede dar un infarto, ¿eh? Incluso, o sea, un 5% menos no se puede tener. ¿Vale? Casi como yo, ¿eh? Yo tengo un 0 aquí, o sea, que cuidado. Sí, yo me puedo dejar las llaves 6 veces en un día y menos mal que mi mujer me quiere, porque si no. Bueno, ¿verdad que sí, cariño? Y un 46% en rectángulo es bueno, nos acercamos hacia las capacidades fundamentales. Por lo tanto, lo que decíamos antes, naturaleza, educación y salud puede estar ahí. Lo que pasa es que salud no es desde la medicina, educación puede ser, y el tema de naturaleza tampoco, como que el propósito sea plantar árboles, ¿vale? Entonces ya veremos eso dónde lo ponemos. Vamos a círculo elipse, que tienes un 85%. Como ya hemos dicho antes, el elipse es el genotipo del arte, por lo tanto el arte es imprescindible en tu propósito. En este caso, tu arte tiene que estar relacionado con lo que te decía, la conceptualización, la esquematización. Sueles tener facilidad incluso para la música moderna, podría llegar a ser de alguna manera, porque eres como un visionario de la música, más tirando a la parte de música más actual, más tecno, si es que se te diera bien eso. Y luego los dos Aries básicamente es llevar el cuerpo al extremo. No sé si te gusta escalar, kickboxing, maratones, ¿sí? O sea, la idea me gusta mucho. Vale. El tema del monino. El marino, vale, pues ahí está. Entonces, que si tú te pones a correr es para hacer el triatlón, básicamente sería eso, ¿vale? Pero no vienes a ser ni atleta ni nada, pero sí que es verdad que cuando se tiene este arte, igual que el suyo era arte visual y tiene que estar, tu arte, es decir, tu llevar el cuerpo al límite y todo eso es importante también, porque de alguna manera, como es una capacidad innata tuya, es lo que te centra con el origen. Entonces, a ti llevar el cuerpo a ese límite puede ser que de eso aprendas mucho y puede ser como un centro tuyo, ¿vale? Vale, infinito, como hemos dicho, es el genotipo del acompañamiento. Por lo tanto, sí o sí vienes a acompañar, y más con un 85%. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando está infinito con Capricornio, como Capricornio es la metodología, esa forma de acompañamiento ya me da igual que la lleves a escuelas, que la lleves a trabajos o que la lleves a donde te dé la gana. Como le he dicho a ella, cuando está Capricornio, porque también tenía Capricornio, esa metodología normalmente tiene que ser aterrizada y tienen que ser las bases de una metodología. Y esa metodología es lo que tú vienes a implantar aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que esa metodología tiene que tener una parte intelectual importante, pero esta parte intelectual queda en un segundo plano por el círculo y por el rombo. Entonces, esa metodología tiene que tener mucho de creativo artístico, tu parte artística tiene que estar muy presente. ¿Y cuál es el tema? Que si ella lo de vender lo llevaba mal con un 90 y pico % en triángulo, tú lo de vender ni de coña, ¿vale? Es decir, a lo mejor lo que te pasó cuando montaste el colegio es que regalabas las clases. Pero sí, O sea, los precios me parecían caros, pero pensaba, joder, otros venden cursos a 1.000 euros y yo. bueno, pero vale. Entonces, hay una relación ahí conflictiva con el dinero. En el fondo, si te pregunto, cuando antes has dicho que quieres el dinero, querías más dinero, pero tú en el fondo, pregunto, ¿te daría hasta cierto punto igual el dinero si
estuvieras bien? O sea, ¿tienes una necesidad de materializar y economizar mucho? No. ¿100%? 100%. O sea, mientras estuviera bien me daría igual. Fíjate la incoherencia. Montabas algo para tener más dinero, pero en el fondo el dinero te daba igual. Y luego el proyecto no ha salido. ¿Por qué será? ¿Ves? Empezamos ahí, que yo cuando genero un intento, lo genero según también imágenes sociales y contextos sociales de lo que debería ser. Pero no es lo que yo realmente soy. ¿Vale? Entonces esto sucede mucho. Cuando acompañamos a las personas, lo único que hacemos todo el rato es hacerles de espejo de su incoherencia constante una detrás de la otra. ¿Vale? Entonces, claro que vienes a ser abundante, pero de una manera diferente. ¿Vale? Entonces, el mundo de la venta vas a pasar hambre cuando te dediques a vender, así que todo el tema de las estadísticas y todo eso no está ahí. ¿Tienes facilidad para divulgar? Sí, pero estamos hablando de pequeños grupos, no para hacer aquí conferencias para 50.000 personas. ¿Vale? Y por último, tienes rombo. Rombo es la parte traumática y la parte intuitiva, no tienes tanto como Marta. Por tanto, sí que tu metodología tiene que acompañar temas terapéuticos relacionados sobre todo, aparte de las terapias más científicas como astrología y tal, nos vamos muchísimo más a todo lo que es el movimiento holístico creativo. O sea, pilates, todo lo que hemos comentado antes, sobre todo lo que sea la traducción del cuerpo. Y esto es importante. Parte de tu proceso de acompañamiento es montar una forma de educar donde las terapias holísticas sean importantes. Pero es que el tema es que más que educar, de alguna manera lo que haces es hacer terapia con la gente que educas. Y la forma en la que haces terapia con la gente que educas tiene que ver con lo relacionado y con el trauma relacionado con el cuerpo. Entonces, tu intuición está diseñada para interpretar las señales del cuerpo de tu persona y de las otras personas y aportarles información consciente sobre eso. ¿Tú por casualidad de pequeño sufriste bullying o mobbing? Perfecto. Pues parte de lo que puedes hacer o llegar a hacer es algo relacionado con eso. Es decir, no digo que sea tu mayor herida, pero sí que es cierto que de alguna manera lo que no te reconocían en ti es una carencia que tú puedes tener. Entonces tu metodología educativa / terapéutica es hacerle ver a las personas que son suficientes. No tiene que ver con el empoderamiento, tiene que ver con el aceptarse como son. Y sobre todo aceptarse como tú, que eres un bicho raro nivel Dios, ¿vale? De que no encaja. Perfecto. Entonces lo que tienes que darte cuenta que si no encajas es porque estás fuera de los límites y eso es bueno. Pero para el mundo, como no es lógico, eres el bicho raro y de ahí el bullying. Pues de alguna manera tú vienes a acompañar a través de tu metodología a estos chavales o a estas chavalas que han podido sufrirlo algo parecido a ti, que sí que encajan, que sí que sirven y que son únicos y que son geniales. ¿Vale? Por tanto, en tu herida está un poco el propósito. Y que es que cuando se emociona, me emociono yo, no vale, hacer trampa. Y justamente, pues, como tú ya tienes la experiencia, tienes tanto amor que dar por la parte de círculo, pues justamente vienes a amar a esos que teóricamente no son amados. Y esa es la estructura que tú montas. Por cierto, círculo con Capricornio, facilidad para trabajar para una asociación o montar tu propia asociación o fundación. Y te lo tienes, eso sí, que crear un poquito más porque la estrella no la tenemos muy alta. Pero la cosa va por aquí. No sé si te cuadra. ¿Sí? No sé qué decir. Muchas gracias. ¿Os acordáis que antes os he dicho que solo podíais ver aquello o reconocer aquello que sois? Pues lo que hayáis podido ver es lo único que podéis ser. Cuando digo único no me refiero a la parte limitante, sino único con U mayúscula. Sí, porque sois únicos. Aquí sucede muchas veces que hay personas que no pueden ver su luz. Y eso tiene que ver con una cosa que es el espacio-tiempo. ¿Alguien no ha podido ver nada? ¿No? ¿No? Perfecto. Cuando tú no puedes ver nada, es sencillamente como decía antes, que el talento tiene dos partes. Por un lado, tiene varias partes, las capacidades cognitivas, las perceptivas, pero sobre todo las dos más importantes son las que nos conectan con el origen, que es nuestra capacidad creativa, y nuestra voz del alma, que es el espacio-tiempo. Por eso, cuando se dice que estamos en el talento, entramos en estado de flow, que decía Csikszentmihalyi, que es cuando pierdes la noción del tiempo. Curiosamente, una de las formas más fáciles de estar en presencia es a través de nuestro talento, porque ahí se funde el tiempo, ¿sí?
¿Qué es lo que sucede? Que la voz del alma es la que lleva el espacio-tiempo incorporado y que nosotros no podemos, por desgracia, aún ser conscientes de ella, porque tenemos mucho que recordar. Por eso el talento no es algo que se aprende, el talento es algo que se recuerda, empezando a recordar quién eres. Y la voz de tu alma es la que te va a guiar. ¿Cuándo se da esa voz del alma? Cuando hay un clic. No sé si alguna vez han tenido un clic en su vida. Ese clic a veces se da por algo positivo, a veces se da por algo negativo. A veces se da por una enfermedad, por una ruptura, o a veces se da porque me ha dado un abrazo a alguien que me ha despertado algo. Ayer, cuando estábamos haciendo ese taller que les he dicho, después de esta meditación, una persona me dijo: hostias, llevo toda la vida teniendo miedo al amor y resulta que vengo a amar. Y yo, pues sí. Vale, entonces eso es un clic. Y eso es cuando tu alma recuerda lo que has venido a hacer aquí. Y es el siguiente paso. Pero esto funciona en dos direcciones. Una, cuando de forma consciente lo haces. Dos, cuando no te da la gana de hacerlo, la vida te da la hostia. Pero por un lado, por otro lado, hay un momento en que tu alma vibra y dice: oye, que como no lo estás viendo, ya te empujo yo. A eso le llamamos que injusta es la vida. Pero en el fondo es un intento desesperado de que hagas lo que has venido a hacer aquí. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a estar en conexión con ese espacio-tiempo, es cuando empiezas a reconocer todo. Y a lo mejor aún no se ha dado tu momento, pero se dará. Si empiezas a ir a favor de eso, se dará. ¿Sí? Entonces, el talento, cuando empiezas a recordar quién eres, es cuando empiezas a resistirte al amor. ¿Alguien de ustedes se ha resistido alguna vez al amor? Pues cuando tú te resistes al amor es cuando te resistes a la luz. Pero tengo una mala noticia. Te estás resistiendo una vez más a ti mismo, incoherencia, porque adivinan que todos somos amor. Y es lo único que vamos a ser siempre. Por eso el talento es compartir amor. Entonces, desde la vibración que tienen ahora, que no sé cuál es, pero si es una vibración alta, bonita, eso es lo que ustedes son. Eso es lo que vienen a compartir. Porque la paradoja del talento es que resulta que no está diseñado para nosotros, sino que el talento está diseñado para que yo sane y a través de insanación sanar al resto de mis hermanos, que son todos vosotros, todos los que estáis aquí. Y eso es lo más mágico del talento. Por eso, para acabar, quiero que se vayan con una idea, y es una idea rotunda. No están rotos. Que nadie os diga lo contrario. No estamos aquí para encajar, eso es lo que nos hace rotos. Pero como somos amor, el amor se expande constantemente y el amor no puede estar contraído en un sitio pequeño, en un sitio cerrado. Esa sensación de estar cerrado es lo que me oprime y lo que me aleja de la conciencia que yo soy. Pero estaré siempre en expansión. ¿Por qué? Porque en algún, y vuelvo al origen de la charla, en algún momento de la eternidad has sido creado. Por tanto, en algún momento de la eternidad eres lo que eres. Y por tanto, en algún momento de la eternidad despertarás. Así que, ¿no estás roto? La eternidad es eterna. Siempre está expandiéndose. Lo que no te deja expandirte es pensarte roto. Y solo te digo que cuando sientas que estás roto, que no puedes, que no vales o que no sirves, cierres los ojos, intenta recordar la memoria de tu ser, intenta recordar que esa memoria del ser se activa yendo a favor de las cosas que amas hacer. Pregúntate qué cosas día a día estás haciendo, que están haciendo que te sientas apagada, que te sientas apagado y que no sirves. Sé consciente de aquellas cosas que te hacen sentirte vivo y que en el día no haces ni una. Y sobre todo recuerda, no estoy roto, sí que sirvo, porque el talento es compartir amor y yo soy amor. Namaste. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Ya está?